Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Le damos la bienvenida a este nuevo video de teoría de los campos, en donde nos centraremos en elementos de cálculo o análisis vectorial. Para realizar un estudio de la teoría electromagnética clásica, es necesario tener algunos conceptos claros de lo que es los campos escalares y vectoriales y su tratamiento matemático. Comenzaremos por repasar lo que es un campo escalar. Definimos a un campo escalar como una función de R3 en R, cuyo valor no cambia ante una rotación arbitraria del sistema de coordenadas, manteniendo fijo el origen O. Es decir, en un punto P de coordenadas X, Y y Z, va a pasar a tener coordenadas X', Y', y Z' con el sistema rotado. El valor de la función en phi o phi' de nuevas coordenadas va a tener la siguiente forma, la forma que aparece acá. Ejemplos de un campo escalar conocidos por ustedes puede ser la temperatura en una habitación, una densidad de nube de partículas o la energía potencial de una partícula, etcétera. Los campos escalares, repetimos, son funciones escalares definidas de R3 en R. Muchas veces es interesante poder visualizar los campos escalares. eh, Hay diferentes tipos de visualizaciones. Comencemos con visualizaciones en dos dimensiones, en donde una de las formas de visualizarlo es lo que se denomina por elevación, es decir, en una grilla bidimensional XY, los valores del campo escalar en cada punto XY van a estar determinados por la altura o la profundidad en el tercer eje coordenado. Esta es una forma de representar los campos escalares bidimensionales. Otra manera es hacerlo en mapa de densidades a través de colores, a través de una escala de colores donde van a estar representados los valores desde el mayor valor al menor valor. Vamos a tener una visualización 2D del mapa de densidades de esta función escalar. Otra forma muy utilizada, en lugar de utilizar densidades de colores, es trabajar con las curvas de nivel. Insisto, estas son visualizaciones bidimensionales. Cada curva de nivel va a indicar un valor constante de la función del campo escalar. Y obviamente podemos trabajar con gráficas mixtas donde mezclamos eh, eh, mapas de elevaciones con mapas de densidades, con curva de nivel, etcétera. Eh, Vuelvo a repetir, todas estas visualizaciones son de campos bidimensionales. La visualización de campos 3D, tridimensional, lo que se denominan superficies equipotenciales o equiescalares, eh, es mucho más difícil, ya que cada superficie envolvería a otra superficie equipotencial, con lo cual para poder visualizarlo es necesario realizar cortes, como el que muestra en la figura, en donde por ejemplo estamos viendo la distribución de superficies equipotenciales generadas por una carga puntual en el origen de coordenadas 0, 0, 0. Como ustedes pueden ver, las superficies, en este caso equipotenciales, son esferas concéntricas con origen en el punto 0, 0, 0. Bien, como habíamos indicado anteriormente, la teoría electromagnética clásica es una teoría de campo eléctrico, de campo magnético, teoría de campos vectoriales, el campo electromagnético, con lo cual ahora pasaremos a repasar la definición de un campo vectorial. En este caso, un campo vectorial es una función de R3 en R3, que se expresa mediante obviamente una terna ordenada de funciones. Cada uno de esos elementos va de R3 en R. Las componentes del campo vectorial son campos escalares. Es decir, definido un campo vectorial f de R, las componentes F1, F2 y F3 van a ser campos escalares. En coordenadas cartesianas, por ejemplo, podemos verlos de esta manera. El campo vectorial f de x, y, z
va a ser la suma de una terna ordenada de una función fx, perdón, la componente fx del campo vectorial que va a depender de x y de z, de f de y, fi, la componente y, que va a depender de x, y, z, y por último fz, que va a depender también de x, y y z. Nuevamente podemos ver cómo representar ahora un campo vectorial y comenzaremos nuevamente por verlo de una representación bidimensional. Una forma de hacerlo es expresar en cada punto, graficar el vector y podemos, si la diferencia entre los valores mínimos y máximos de los módulos de los vectores en cada punto no es muy diferente, escalar cada una de las flechas con el que represente el módulo del vector. En el caso de que la diferencia entre los mínimos y los máximos sea muy grande, de tal manera que una escala lineal no sea apropiada, lo que se puede hacer es mezclar un campo escalar, una visualización de un campo escalar con un campo vectorial en donde las flechas ya pasan a ser todas iguales, definen simplemente la orientación del campo y los colores definen la densidad, los colores definen el módulo del campo vectorial en cada uno de esos puntos. De esa manera tenemos un gráfico que nos da una idea desde el punto de vista de los colores, cuál es la intensidad del campo en cada uno de los puntos y la orientación lo hacemos a través de la representación gráfica, a través de las flechas. Otra forma muy importante de visualizar campos vectoriales a través de las denominadas líneas de campo. En este caso es una representación bidimensional en donde ahí podemos ver, por ejemplo, cuatro cargas, dos positivas y dos negativas, y podemos ver, por un lado, que tenemos las líneas de campo, por otro lado, en este caso además, podemos visualizar las líneas equipotenciales y los colores, en este caso, lo que están marcando es el valor de el potencial, como habíamos visto antes a través de un mapa de densidades para un campo escalar. Obviamente, nuevamente podemos decir que la representación en 3D de un campo vectorial también es de visualización difícil, pero al igual que en el caso de 2D, se puede representar a través de flechas. De la misma manera podemos tener líneas de campo representadas en 3 dimensiones, eh, como muestra la figura. Bien, una vez definidos los campos escalares y los campos vectoriales, vamos a ver funciones, operadores diferenciales con los cuales vamos a poder operar tanto los campos escalares y los campos vectoriales. Vamos a presentar tres operadores diferenciales que van a ser de amplio uso en nuestra teoría electromagnética y que son la base matemática de la misma, que van a ser el gradiente de un campo escalar, la divergencia de un campo vectorial y por último el rotor de un campo vectorial. Luego también introduciremos alguna combinación de estos operadores, como por ejemplo el laplaciano, tanto de un campo escalar como de un campo vectorial. Comencemos. El primer operador que vamos a ver es el gradiente de un campo escalar o denominado gradiente potencial. Imagínense que tenemos una región en el espacio donde tenemos los potenciales B1, B2 y B3. Nosotros sabemos que cada una de estas líneas de nivel responden a curvas equipotenciales. Quiere decir que a lo largo de toda esta curva el potencial vale B1 y a lo largo de toda esta curva el potencial vale B2. Quiere decir que de cualquier punto de la curva esta de B1 a cualquier punto de la curva B2, la diferencia de la función escalar entre ambas o la diferencia de potencial va a ser delta B. En definitiva,
de B1 más un delta B voy a llegar a B2. Ahora, la forma de ir de la curva de nivel B1 a la curva de nivel B2, por ejemplo, partiendo del punto P1, pueden ser infinitos caminos. Bueno, va a haber un camino, el perpendicular, en principio a P1, que me va a definir el máximo cambio, porque si bien entre ambas curvas la diferencia es constante, el camino recorrido va a ser el menor en el caso de que salga en forma perpendicular. Es decir, si lo decimos en términos matemáticos, vamos a definir el gradiente de un campo escalar B al vector cuya magnitud es la máxima derivada direccional en el punto considerado, en este caso por ejemplo P1, y cuya dirección es la dirección de la máxima derivada direccional en ese punto. Si nosotros tenemos una curva equipotencial o equiescalar, la dirección de la máxima derivada direccional va a ser a 90 grados. En términos matemáticos, el gradiente del potencial, obviamente, el resultado del gradiente de potencial va a ser un vector, va a ser un campo vectorial que se va a calcular como las derivadas parciales de ese campo escalar derivando por cada una de las coordenadas que tenemos, en este caso U1, U2 y U3. En este caso tenemos la forma de calcular general, no lo estamos poniendo en coordenadas cartesianas, sino en cualquier tipo de coordenada curvilínea ortogonal. Más adelante veremos los sistemas de coordenadas más importantes que utilizaremos en el año, que van a ser las cartesianas, las cilíndricas y las esféricas. Y vamos a ver más adelante también que estos H1, H2 y H3 son coeficientes métricos que van a tomar diferentes valores dependiendo del sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Por ahora visualicemos cómo quedaría el gradiente de potencial en coordenadas cartesianas, en donde H1, H2 y H3 valen 1, de tal manera que el gradiente de la función escalar B va a ser la derivada de B con respecto a X en la dirección U sub X o A sub X, más la derivada de la función B con respecto a Y en la dirección Y, más la derivada de la función B con respecto a Z según en la coordenada Z, según la dirección Z. De esta manera tenemos cómo daría el campo vectorial resultante que se denomina gradiente de esta función escalar B. Vamos a ver algunas fórmulas de cálculo. Al ser operador, el gradiente, al ser un operador diferencial, vamos a tener bastantes similitudes con reglas de derivación. De tal manera que pueden ver que el gradiente de la suma de dos campos escalares es la suma de los gradientes individuales de cada uno de esos campos. El gradiente de un producto de funciones escalares va a ser la función escalar, una de las funciones escalares por el gradiente de la segunda, más la segunda por el gradiente de la primera. Misma regla en la número C que usamos para la derivación, perdón, para la división entre dos campos escalares, y lo mismo para la potencia de una función escalar, al igual que lo hacemos para el caso de la derivación de una función elevada a sub n. Acá volvemos a, vale decir que tanto u y b son dos campos escalares, como lo había dicho, y n es un número entero. Bien, vamos a ver propiedades fundamentales del gradiente de un campo escalar B. Algunas ya las hemos comentado y otras las vamos a introducir ahora. La magnitud, como dijimos, del gradiente de B equivale a la máxima rapidez de cambio en B por unidad de distancia, lo que hablábamos de el módulo de la derivada direccional. El gradiente de B apunta en la dirección de la máxima rapidez de cambio en B, es perpendicular a la superficie equipotencial. El gradiente de B en cualquier punto es perpendicular a la superficie B constante, lo que había comentado recién, como lo vimos en los gráficos anteriormente cuando introdujimos el concepto de gradiente.
decimos entonces que si un campo vectorial A es un gradiente de B, se dice que B es el potencial escalar de A. Repito, si A es el gradiente del campo escalar, ese campo escalar B se denomina potencial escalar de A. Vamos a ver qué pasa si hacemos circular ese campo A, o sea, la circulación de un gradiente de potencial alrededor de una curva, ya sea abierta o cerrada. Vemos que, primera definición, la circulación entre dos puntos P y Q, en principio no coincidentes del gradiente de un campo escalar, es el valor del campo escalar en Q menos su valor en P. Recordemos el concepto de función potencial de análisis 2, todo conocido por ustedes. Es decir, que la circulación del gradiente de potencial entre P y Q es igual a el valor de la función en Q menos el valor de la función escalar en P. Y es esto lo que nos determina de que es independiente de la trayectoria o del camino recorrido. Recuerden ustedes que la circulación del gradiente de una función escalar era independiente de la trayectoria. Otra conclusión importante es que si hacemos una circulación cerrada, la circulación va a dar nula. Ustedes recuerdan que todo esto lo podemos asociar en física 1 al concepto de potencial gravitatorio, es decir, a campos conservativos. Esto más adelante lo retomaremos cuando iniciemos el estudio de electrostática. Eh, por último, si la circulación de un vector entre dos puntos cualesquiera es independiente del camino seguido, entonces existe un escalar tal que el vector es su gradiente, es lo que decíamos antes. Otra forma de decir que dado un vector o un campo vectorial cuya circulación es independiente de la trayectoria seguida entre los puntos P y Q, va a existir una función escalar cuyo gradiente va a ser el vector que utilizamos para hacer la circulación. Veamos ahora, para cerrar el tema de gradiente, algo que es bastante gráfico como conclusión de lo que estuvimos viendo y que a medida que vaya avanzando el curso para ustedes va a ser bastante natural estas relaciones. Nosotros hemos dicho que si un campo vectorial F era su circulación era independiente del camino, F era un gradiente de una función escalar phi o gradiente de potencial de phi. De la misma manera podemos decir que si F es gradiente de phi, su circulación a través de cualquier camino va a ser independiente de la trayectoria. Algo nuevo que incluimos en esta etapa y que dentro de unos minutos explicaremos es que si f es el gradiente de una función escalar phi, entonces el rotor de ese campo vectorial f va a ser igual a 0. De la misma manera que si el rotor de f es igual a 0, la circulación a través de cualquier trayectoria es independiente del camino si los puntos inicial y final son los mismos y así sucesivamente. En este esquema lógico podemos ver cómo se relacionan, cómo se relacionan estas tres ecuaciones. Veremos ahora el siguiente operador. Nosotros en resumen podemos hablar que el gradiente, el operador diferencial gradiente, habla de cómo es la forma en que varía un campo escalar. Veamos ahora los operadores diferenciales, divergencia y luego rotor, que nos van a dar una idea de cómo es el comportamiento de un campo vectorial. En el caso de la divergencia, el primero que vamos a estudiar, la divergencia de un campo vectorial nos va a dar una idea de cómo varía el campo vectorial en la dirección propia del campo. Mientras que cuando veamos el operador diferencial rotor, veremos que nos va a dar una información de cómo varía el campo vectorial en el plano transversal del sentido propio del campo.
Por definición, podemos decir que la divergencia de un campo vectorial, abreviada como nabla, producto escalar A, como el flujo neto de salida del campo vectorial A por unidad de volumen conforme el volumen en alrededor del punto de estudio tiende a cero. Recuerden que la divergencia, tanto como el gradiente, son operadores diferenciales, son operadores que se aplican en un punto. Es decir, podemos decir que la definición de la divergencia de A es igual al, fíjense, el flujo neto del campo vectorial a través de una superficie, fíjense cómo la superficie es cerrada, encierra un volumen, cuando ese volumen tiende a cero. O sea, es el flujo neto por unidad de volumen cuando ese volumen tiende a cero. Esta es la definición de la divergencia de A. En ese caso, podemos tener tres posibilidades. Podemos tener que la divergencia de A, fíjense que vamos a ver ahora más adelante, la divergencia de un campo vectorial me da como resultado un campo escalar, que ese campo escalar puede tener, puede ser positivo, puede ser negativo o puede valer cero en un punto. O sea, el valor escalar en un punto P, por ejemplo, en este gráfico vamos a ver que va a tener divergencia positiva. Más adelante, cuando veamos electrostática, lo volveremos a encarar el tema. Podemos tener un punto P en donde en ese punto tenga divergencia negativa y podemos tener un punto P en el que con este campo que tenemos acá esquematizado veremos que tiene divergencia nula. Veamos ahora cómo podemos, más allá de la definición de la divergencia, cómo se puede calcular. Ya como lo hicimos para el gradiente de un campo escalar, para la divergencia de un campo vectorial tendremos esta forma de calcularlo en función de eh, las componentes de ese campo vectorial A1, A2 y A3. Fíjense que esto me da como resultado un campo escalar y vuelven a aparecer estos famosos coeficientes métricos que antes les nombré, H1, H2 y H3. Si ahora vemos en coordenadas cartesianas cómo se calcula la divergencia, es directamente la derivada de la componente x del campo escalar con respecto a x más la derivada de la componente escalar de la componente y del campo con respecto a y más la derivada parcial de la componente z del campo con respecto a z versor. Perdón, con respecto a la componente z. Esta es la divergencia del campo vectorial A calculada en coordenadas cartesianas. Es decir, la divergencia de un campo vectorial, repito, es un campo escalar. La divergencia de un campo escalar carece de sentido. Podemos ver también que la divergencia de la suma de dos campos vectoriales es la suma de las divergencias de ambos campos y la divergencia de un campo escalar por un campo vectorial es el gradiente del campo escalar por el campo vectorial más el campo escalar por la divergencia del campo vectorial, por ejemplo. Recordemos ahora el teorema de divergencia visto también en el análisis 2, en donde vamos a ver cómo podemos convertir un integral de volumen de la divergencia de un vector, o sea, ese campo escalar que nos da como resultado, en un integral de superficie cerrada sobre ese mismo volumen de ese vector y viceversa. Entonces, si nosotros recordamos la definición de divergencia que vimos hace un ratito y tomamos una superficie que acota a un volumen B, o sea, una superficie cerrada, y vamos a escribir para cada elemento de volumen estos, delta B, J, vamos a reescribir de esta manera esta igualdad, donde teníamos que la divergencia de A sub J por el delta de volumen este es igual a al flujo del campo vectorial A en esa superficie S sub J.
Fíjense que si nosotros pasamos dividiendo esto para acá abajo y hacemos tender el límite a cero, llegamos en definitiva a la definición de divergencia. Ahora bien, apliquemos el límite a ambos lados y vamos a analizar primero el lado izquierdo de la ecuación, en donde si yo sumo cada uno de estos elementos, los voy sumando en esta sumatoria desde j igual a 1 hasta n, vamos a ver que en definitiva que si esa sumatoria, en esa sumatoria hago tender a cero el delta de volumen, se me transforma en una integral de volumen. Quiere decir que de este lado de la ecuación nos va a quedar que es la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial. Mientras que del lado derecho lo que vamos a tener es, en definitiva, si yo hago la sumatoria de los delta sub j, me va a quedar, cuando yo haga todas estas circulaciones, voy a hacer todas estas circulaciones y voy a seguir haciendo estas circulaciones, me va a quedar directamente, perdón, las circulaciones no, cuando tenga en cuenta todas estas áreas, esa sumatoria de todas estas áreas, en definitiva las áreas que me van a quedar son las de la superficie externa de la figura, y lo que me va a quedar como resultado es que el flujo de ese vector A en la superficie exterior que encierra ese volumen va a darme como resultado esto que teníamos en el lado izquierdo, de tal manera que igualando ambos resultados tenemos que el teorema de divergencia nos dice que la integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial se puede expresar o se puede calcular, va a dar el mismo resultado como el flujo de ese vector a lo largo de esa superficie que encierra a este volumen. Bueno, veremos ahora el operador diferencial rotor. Veamos el rotor, la definición del rotor de A, lo vamos a definir de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un campo vectorial A que atraviesa una superficie. Vamos a hacer la circulación de ese vector a través de una curva cerrada, perpendicular a la superficie, buscando digamos, la dirección que me dé la circulación máxima, y vamos a hacer tender a cero esa superficie. Es decir, estrictamente podemos decir que formalmente el rotor de un campo vectorial A es un vector axial cuya magnitud es la circulación máxima de ese campo por unidad de área, conforme la misma va tendiendo a cero, y cuya dirección es la normal del área cuando ésta se orienta, como habíamos dicho recién, de tal forma que de ello resulte su circulación máxima. Esa es la definición formal del rotor de A. Ahora bien, ¿qué significa esto geométricamente? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tanto la divergencia como el rotor nos daban información de cómo variaba el comportamiento del campo vectorial? En el caso de la divergencia, a lo largo de la dirección del campo, mientras que el rotor lo va a hacer en el plano perpendicular en la cercanía del punto donde estoy calculando. Entonces, pensemos, por ejemplo, tengamos una hélice. Si nosotros aplicamos diferentes fuerzas en ambos lados de la hélice va a rotar. Mientras que si aplicamos igual fuerza de ambos lados, la hélice no va a rotar. Es decir, si en el sentido, en este caso, de las fuerzas, en el plano perpendicular a las fuerzas varían, voy a tener un rotor no nulo. Mientras que si varían en el plano perpendicular, no, perdón, no varían en el plano perpendicular, voy a tener un rotor nulo. En el caso, por ejemplo, de un fluido recorriendo una cañería, podemos ver que si este es el perfil de velocidades del fluido en una cañería, como habíamos visto en física 1, podremos ver que tanto en el del eje de la cañería en la parte para arriba tendremos un giro diferente de una
hélice que podamos poner, mientras que en la parte de abajo tendremos un giro contrario. Mientras que en la parte central la hélice no va a girar. Quiere decir que dentro de esta tubería tendremos zonas donde tendremos un rotor que no va a dar en un sentido, tendremos zona donde va a dar en otro sentido, mientras que en la zona central el rotor va a ser nulo. Es decir, fíjense que en el sentido del campo vectorial, en el plano perpendicular, el rotor nos está dando información de cómo varía ese campo vectorial. Bien, como hicimos ya para el gradiente y para la divergencia, veamos cómo se calcula un campo, un rotor de un campo vectorial. Se hace a través de este determinante. El resultado del rotor es un nuevo campo vectorial axil y obviamente nuevamente vamos a tenerlo expresado en coordenadas curvilíneas ortogonales generalizadas. Después vamos a ver H1, H2 y H3 nuevamente para cada una de los tipos de coordenadas cuánto va a valer de los sistemas de coordenadas. En el caso de las coordenadas cartesianas, el rotor de un campo vectorial A se calcula como el versor serían los IJK, las tres derivadas parciales con respecto a cada una de las componentes y las componentes del campo vectorial A. Esta es la forma de determinar en coordenadas cartesianas el rotor del campo vectorial A, cuyo resultado, como podemos ver, va a ser un nuevo campo vectorial. ¿Qué podemos decir entonces? Que el rotor de un campo vectorial es nuevamente otro campo vectorial. El rotor de un campo escolar carece de sentido, por lo que hemos expuesto hace un ratito. Algunas identidades importantes, podemos decir que el rotor de la suma de dos campos vectoriales es la suma de los rotores de ambos campos vectoriales. También podemos ver que el rotor del producto vectorial de dos campos vectoriales tiene esta forma de calcularlo, esta identidad. El rotor de un campo escalar por un campo vectorial es el gradiente del campo escalar en forma vectorial del campo vectorial más el campo escalar por el rotor del campo vectorial. La divergencia de un rotor, la divergencia del rotor de un campo vectorial da igual a 0. Esa es una identidad que ahora retomaremos en un ratito junto con la que hemos nombrado antes de el rotor de un gradiente de potencial. Por último, y ya lo comentamos ahora, me había olvidado que estaba acá, ponemos la segunda identidad en donde el rotor de un gradiente de un campo escalar da a 0. Bien, si ustedes recuerdan de análisis 2, más allá del teorema de divergencia, también teníamos el teorema de Stokes. Volviendo a la definición de rotor, podemos establecer que la circulación de un campo vectorial A alrededor de una trayectoria cerrada que defina una superficie abierta va a dar igual al flujo, perdón, va a ser igual a la integral de superficie del rotor de ese campo. Es decir, veamos, a ver este juego de palabras. Dada una superficie abierta que está acotada por esta curva, C, tomando la definición de rotor escrita de esta manera y tomando el delta S en este lado de la ecuación, si nosotros calculamos la sumatoria de todas esas circulaciones que vamos a tener, la sumatoria de cada una de estas circulaciones, vamos a ver que para el caso izquierdo de la ecuación, vamos a tener la sumatoria cuando delta S tiende a 0, lo que nos va a dar como resultado es la integral de superficie del rotor de A, es decir, eh, el flujo que atraviesa esta superficie que está abierta. Eso es lo que nos da esto como resultado, es el flujo que atraviesa la superficie que está acotada por esta curva. En definitiva, ustedes se fijan, piénsenlo esto como un globo, en donde esta es la entrada del globo. Esto lo que nos está dando como resultado es el flujo
del campo vectorial a través de esta superficie que tengo acá. Fíjense que esto es independiente de qué forma tenga la superficie por fuera de esta línea que tenemos acá. Lo que importa es esta curva que tenemos acá. Cualquier superficie que yo tenga que esté acotada por esta curva me va a dar el mismo flujo del campo vectorial A. Y del otro lado de la ecuación, en definitiva, si sumamos todas las circulaciones, vamos a ver que si esto lo circulamos de esta manera y esto lo circulamos de esta manera, se van cancelando las circulaciones. Las únicas circulaciones que no se cancelan son las que me quedan sobre esta curva que define la superficie abierta. De tal manera entonces que me queda la circulación sobre la curva C del campo vectorial A. En definitiva, y como resultado del teorema de Stokes nos dice que el rotor de un campo vectorial A, el flujo a través de esta superficie abierta, cualquier superficie que esté acotada, cualquier superficie que esté acotada por esta curva, me va a dar la misma circulación, que va a ser la circulación de A través de esta curva. Quiere decir que existen infinitas superficies que me van a definir la misma circulación. Lo único que tendré que tener en cuenta es que para cada una de esas superficies, ya sea una superficie así, por ejemplo, una superficie así, o la misma, perdón, la misma superficie que tenemos ahora en el dibujo, el rotor de ese campo vectorial nuevo que nos da, que es el rotor, ese flujo de ese nuevo campo vectorial va a ser siempre el mismo, siempre y cuando la circulación que yo tenga no la varíe. Van a ser equivalentes. Eso es el teorema de Stokes. Transforma una integral de superficie en una circulación del campo vectorial A. Bien, habíamos hablado de que los operadores se podían combinar entre sí para formar nuevos operadores. En este caso vamos a ver uno que es muy importante y que nos va a cruzar durante todo el año, vamos a utilizar ampliamente, que es el laplaciano, tanto de un campo escalar, que se define como la divergencia del gradiente del campo escalar U. En definitiva, el laplaciano, puesto como delta o como nabla al cuadrado de un campo escalar, es la divergencia del gradiente de ese campo escalar. Esta es la definición del laplaciano escalar. Mientras que el laplaciano, bueno, perdón, en coordenadas curvilíneas ortogonales se calcula de esta manera, haciendo h1, h2, h3 igual a 1, podríamos tener el laplaciano en coordenadas cartesianas. Mientras que el laplaciano de un campo vectorial se define de esta manera. El laplaciano del campo vectorial A es el gradiente de la divergencia del campo vectorial menos el rotor del campo vectorial A. Bien, formalicemos algo que estuvimos charlando y que vimos hace un ratito, que son las dos identidades nulas. La identidad 1 es si el rotor de un campo vectorial es nulo, entonces el campo vectorial puede expresarse como el gradiente de un campo escalar, que es lo que habíamos visto antes cuando vimos gradiente. O sea, todo rotor que sea aplicado a un campo vectorial que provenga del gradiente de una función escalar va a ser igual a 0. Mientras que la segunda identidad nula es que si la divergencia de un campo vectorial es nula, entonces el campo vectorial es solenoidal y puede expresarse como el rotor de otro campo vectorial. Fíjense, si la divergencia de este campo vectorial es 0, al campo vectorial definido entre paréntesis lo podemos escribir como el rotor de un campo vectorial A. Esas son dos identidades nulas. Perdón. Antes de pasar a la próxima, eh, podemos ver entonces, fíjense, que si el rotor de un gradiente de potencial es igual a 0, este campo que tenemos entre paréntesis, que es el resultado del gradiente de esta función escalar, lo vamos a denominar irrotacional. Todo campo cuyo rotor sea nulo lo denominaremos irrotacional. Y todo campo cuya divergencia sea nula la vamos a denominar solenoidal.
Dicho esto último, disculpen, podemos clasificar a los campos. Entonces, si todo campo cuya divergencia es nula es solenoidal y todo campo cuyo rotor es nulo es irrotacional, podemos decir en términos de esta manera: si un campo es solenoidal e irrotacional es porque su divergencia y su rotor son nulos. Podemos tener, por ejemplo, el campo A, que es un campo constante, según el eje X. Si calculamos la divergencia de A y el rotor de A, veremos que ambos son nulos. O sea que ese campo es solenoidal y ese campo es irrotacional. Veamos ahora un ejemplo de un campo que es no solenoidal, quiere decir que tiene divergencia no nula, pero que sí es irrotacional, o sea que tiene rotor igual a 0. Un ejemplo puede ser este campo, que sería en coordenadas polares, es R en A sub R versor. En este caso, la divergencia de este campo me va a dar igual a 3 y el rotor va a dar igual a 0. Fíjense la estructura del campo cómo cambia. Más adelante vamos a hablar, dentro de un ratito, sobre estas estructuras del campo y sobre las fuentes que generan este tipo de campos. Vamos a ver el caso en que tengamos un campo solenoidal pero no irrotacional, o sea, rotor no nulo pero sí divergencia nula. En este caso, ponemos como ejemplo, este campo que en coordenadas cartesianas sería menos i en x, x en j versor y 0 en k versor. Este campo es un campo rotacional pero es solenoidal. La divergencia va a dar nula y el rotor en este caso va a dar 2 en k versor. Es un vector que va a salir del plano de la pantalla. Veamos el caso general en donde tenemos un campo que no es solenoidal y tampoco es irrotacional. Por ejemplo, este campo es un campo en menos i más x en y versor, x más y en j versor y 0 en k versor. En este caso, tanto la divergencia como el rotor son no nulos. En el caso de la divergencia dará 2 y en el caso del rotor dará 2 en K versor. Fíjense nuevamente la estructura de las líneas o de los vectores de este tipo de campo vectorial. Bien, visto toda esta parte introductoria de operadores diferenciales, de campos escalares y de campos vectoriales, estamos ya en condiciones de hablar del teorema fundamental del cálculo vectorial o el teorema de Helmholtz, que va a ser la base para poder transitar la materia, teoría de los campos, desde el punto de vista axiomático. El teorema de Helmholtz habla de la concepción y de existencia de un campo vectorial. Vamos a ver diferentes aspectos, diferentes conclusiones y diferentes definiciones del mismo. Arranquemos de una manera introduciendo el siguiente concepto. ¿Qué es una fuente de campo vectorial? En teoría de campos, en nuestra teoría de campos, son aquellas variables físicas que de forma causal dan lugar a la existencia de los mismos. Es decir, estas fuentes son las que generan las perturbaciones espacio-temporales que denominamos campos. Si ustedes recuerdan de física 2, las fuentes de los campos electromagnéticos eran nada más y nada menos que las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas. Bueno, tomando eso como premisa, veamos cómo lo podemos analizar y cómo podemos llegar a la definición del teorema de Helmholtz. Nosotros vimos el concepto hace un rato de lo que son las líneas de campo. Bien, línea de campo, podemos tener líneas de campo abiertas que se inician en un punto y terminan en otro punto. En ese caso, estamos hablando que la divergencia es no nula, son líneas de campo abiertas. Podemos también tener líneas cerradas sobre sí mismos, que no tienen ni principio ni fin, y como vimos hace un rato, eso incluía aquellos campos que tenían rotor no nulo. Y que la línea de campo, como recordamos, eran tangentes al campo vectorial en cada punto.
Eso también lo habíamos definido cuando vimos visualización de campos vectoriales. Con lo cual podemos decir que cualquier campo vectorial queda plenamente definido si se conoce su divergencia y su rotor, que son las fuentes del campo. Veamos con más detalle qué es esta definición, que así de por sí no nos dice demasiado. Recordemos, nos están diciendo que cualquier campo vectorial queda definido plenamente si se conoce su divergencia y su rotor. Para ser más precisos, si bien esta definición aparece en varios textos de electromagnetismo y de análisis matemático, la definición es un poco más rigurosa. No solo debemos exigir que la divergencia y el rotacional de un campo vectorial se anulen en el infinito en una región no limitada. No solo tenemos que conocer su divergencia y su rotor, sino también tenemos que explicitar o solicitar que esa divergencia y ese rotor se anulen en el infinito en una región no limitada. Ahora, si el campo vectorial está confinado en el interior de una región limitada por una superficie, entonces lo que tendríamos que tener determinado para poder definir el campo unívocamente es que se especifiquen su divergencia y su rotor en toda la región y la componente normal del vector sobre la superficie que limita el volumen de estudio o de existencia de ese campo. Bien, el teorema de Helmont, como antes comenté, es muy importante lo que es la teoría general de campos clásicos y en particular para nosotros en la teoría electromagnética. Con él se demuestra matemáticamente que un campo está totalmente determinado en todo punto y en todo instante de tiempo si se conocen sus fuentes. Y como habíamos dicho antes, si conocemos su divergencia y su rotor, lo definíamos. Es que su divergencia, la divergencia de F, que vamos a definir como campo escalar ρ, y el rotor de F, que vamos a definir como campo vectorial J, son las fuentes de ese campo F. Es decir, si conozco la divergencia del rotor, defino más allá de la condición de regularidad en el infinito o más allá de la condición de frontera del conocimiento del campo, dejando esa precisión de lado, basándonos solamente en la divergencia y en el rotor. Si conozco su divergencia y conozco su rotor, tengo definido el campo F. Si defino las fuentes, tengo definido el campo. La divergencia de F me da conocimiento de la fuente escalar del campo F, mientras que el rotor de F me da conocimiento de la fuente vectorial del campo F. Esto no permite definir de otra manera al campo vectorial F, que es decir, que todo campo vectorial lo podemos definir como la suma de un campo irrotacional. Acuérdense que un gradiente de potencial, el campo que devenía en un gradiente de potencial era irrotacional, o sea que un campo F lo podemos definir también como la suma de un campo irrotacional como la suma de un campo solenoidal, ya que la divergencia del rotor de A iba a ser cero, y eso me hablaba de un campo solenoidal. Quiere decir que también en el teorema de Helmont podemos decir que un campo lo podemos escribir, un campo F vectorial lo podemos escribir como la suma de dos campos, uno irrotacional y el otro solenoidal. Bien, en ese caso, cuando lo escribimos de esa manera al campo, podemos decir que tanto U como A son campos o funciones auxiliares que se denominan potenciales. U será el potencial escalar y A será el potencial vectorial del campo F. Estos potenciales vienen determinados y se pueden calcular a través de las fuentes del campo. La fuente ρ, fuente escalar, y la fuente J, fuente vectorial. Quiere decir que, y esto nos va a servir demasiado durante el año, vamos a utilizar funciones auxiliares, escalares y vectoriales, para poder calcular los campos eléctricos y magnéticos conociendo las fuentes. Muchas veces, matemáticamente es más sencillo calcular previamente las fuentes auxiliares, perdón, los campos auxiliares U y A, antes que calcular
los campos eléctrico-magnéticos a partir de conocidas sus fuentes. Y que en el caso del electromagnetismo vamos a ver que esas fuentes escalares van a ser ρ, las densidades volumétricas de carga en general, y J serán las densidades superficiales de corriente para el caso general. Ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de electromagnetismo y ahí lo veremos en detalle. Pero básicamente esto es las conclusiones importantes de lo que nos da el teorema de Helmont. Bien, la divergencia de un vector es una medida de la fuerza de fuente de flujo. Líneas abiertas entre las fuentes y los sumideros de campo. Eso es lo que es la divergencia. Mientras que el rotor nos da una medida de la fuerza de las fuentes de vórtice, que son las correspondientes a las líneas cerradas. Cuando están especificadas la fuerza de fuente de flujo y la fuente de vórtice, es decir, está especificada su divergencia y está especificado su rotor, es de esperar que el campo vectorial esté determinado, es decir, lo que hablamos antes, si bien redundamos en la definición, es otra forma de verlo el teorema de Helmont. Es decir, conozco la divergencia, conozco su rotor, el campo está totalmente determinado en todo punto, en todo instante de tiempo, si conozco sus fuentes escalares y sus fuentes vectoriales. Bien, veamos ahora, según lo que estuvimos viendo del teorema de Helmont, un campo irrotacional y saquemos algunas conclusiones de lo que ya vimos cuando vimos gradiente. Si el campo F es irrotacional, es de esperar que su rotor, o sea, su fuente vectorial, sea igual a cero. O sea que un campo irrotacional solo tiene fuente escalar y no tiene fuente vectorial. Ese campo F, su circulación a través de cualquier línea abierta es independiente del camino recorrido, como ya lo vimos. Y su circulación a través de una trayectoria cerrada siempre es nula. F es un gradiente de algún campo escalar, o sea, U. F es igual a menos gradiente de U. Tener en cuenta que cualquier constante sumada a U da el mismo campo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros aplicamos la función gradiente, perdón, el operador gradiente al campo escalar U, el operador gradiente lo que aplica son derivadas parciales. Si yo derivo una constante me da cero, quiere decir que si bien f, la existencia de f es única, no hay una única función auxiliar u que me defina el mismo campo f. Existen infinitas funciones escalares u que me definen el mismo campo vectorial f. ¿En qué se diferencian cada una? En una constante arbitraria. Y por último, en nuestra teoría de campos electromagnéticos, los campos irrotacionales son campos conservativos. Esto en general, en teoría de fluidos no es así, pero en el electromagnetismo los tipos de campo que vamos a ver nosotros, si son irrotacionales, significa que son campos conservativos. Vamos a ver ahora, analizar los campos solenoidales. Si el campo es solenoidal, decimos que su divergencia siempre es nula. Es decir, un campo solenoidal no tiene fuentes escalares de campo, va a tener fuentes vectoriales de campo. El flujo de F es independiente de la superficie tomada para cualquier línea fronteriza dada. Eso lo habíamos visto cuando vimos el teorema de Stokes, que nos definía eso. El flujo neto para cualquier superficie cerrada es cero. Eso implica que no existen líneas de campo F solenoidal que sean abiertas. Las líneas de campo F para un campo solenoidal son siempre líneas cerradas. Ese ejemplo lo tenemos muy claro en lo que es el campo magnético, en donde vemos que las líneas de campo magnético, recordando de física 2, son líneas cerradas, no tienen ni principio ni fin. Eso implica que no tienen fuentes escalares de campo. F es un rotor de algún campo vectorial A.
lo que habíamos visto, la función auxiliar A. Ahora, tener en cuenta de vuelta lo mismo. A no es único. Nosotros conocemos lo que vimos antes, que la definición de la identidad nula, que el rotor de un gradiente da igual a cero, significa que si a la función A, el potencial vectorial A, le sumamos cualquier gradiente de un potencial escalar, cuando hagamos el rotor me daría nulo. Quiere decir que existen una A, una prima, una segunda, tales que esas funciones auxiliares vectoriales me den como resultado el mismo f. Nuevamente podemos definir que las funciones auxiliares vectoriales A son infinitas y me pueden dar el mismo campo f. Estará en nosotros, cuando hagamos el estudio de la materia, cuál es la conveniencia de cuál es la mejor función vectorial a elegir de acuerdo a la complejidad matemática que estemos estudiando, que eso ya lo veremos a medida que avancemos en la materia. Por último, el campo F es un campo no conservativo porque es rotacional. Un campo que es rotacional es un campo que es no conservativo. Veamos como último tema de este video los sistemas de coordenadas curvilíneos. Nosotros sabemos que para poder matemáticamente resolver una situación física necesitamos referirnos a un sistema de coordenadas. En particular, en teoría de los campos vamos a trabajar con tres sistemas de coordenadas dependiendo de la geometría del problema. Vamos a trabajar con sistemas coordenados cartesianos, esféricos o cilíndricos. En principio definamos un sistema de coordenadas curvilíneas. A ver, si tenemos un gráfico donde tenemos tres líneas coordenadas, que en este caso pueden ser curvilíneas, no rectas, en particular, generales, U1, U2 y U3. Las líneas coordenadas de un sistema de coordenadas en el espacio euclidio tridimensional son aquellas que se obtienen partiendo de un punto dado. Por ejemplo, el punto U1, U2, U3. Variando una de ellas y manteniendo fijas las otras dos, un sistema coordenado se dice ortogonal si las líneas coordenadas son ortogonales en cada punto entre sí. Entonces, de esa manera, si nosotros consideramos un vector R que identifica un punto P genérico del espacio euclidio, un desplazamiento infinitesimal del punto P a un punto P más diferencial de L, que prácticamente podemos hablar de el vector de desplazamiento diferencial R, va a estar dado por la sumatoria desde igual 1 hasta 3 de las derivadas parciales del vector posición R con respecto a la derivada parcial de cada una de las coordenadas por el diferencial de cada una de las coordenadas. Es decir, veamos esto un poco más en forma de detalle. Lo que nosotros queremos es que ese diferencial de R sea invariante independientemente del sistema de coordenadas al cual estemos trabajando. Con lo cual, escribiéndolo para la sumatoria para tres valores, nos quedaría que el diferencial de R es igual a la derivada parcial del vector R con respecto a la coordenada U por diferencial U1 más la derivada del vector R con respecto a la coordenada 2 por diferencial U2 más la derivada parcial del vector con respecto a la coordenada 3 por diferencial de la componente 3. En este punto, para poder llevarlo a algo que nosotros conocemos desde el punto de vista de la concepción de los vectores, por ejemplo, podemos definir lo siguiente. Definamos al versor de la coordenada i, genéricamente, podría ser el versor 1, el versor 2 o el versor 3 de las coordenadas, como la derivada parcial del vector R, del vector posición, con respecto a una de las coordenadas, dividido el módulo de esa derivada. De esa manera normalizamos esa derivada parcial y nos queda como resultado la definición del versor. También vamos a, en ese caso, fíjense que de esa manera podemos definir que para la coordenada U1
vamos a tener definido el versor E1, para la coordenada U2 vamos a tener definido el versor E2 y para la coordenada U3 vamos a tener definido el versor E3. Vamos a introducir también un concepto que se denomina factor de escala, es el famoso H que veíamos en todos los operadores diferenciales cuando vimos gradiente, divergencia y rotor. El factor de escala H es el módulo de la derivada parcial del vector posición con respecto a una de las coordenadas. Si nosotros en esta ecuación de diferencial de R introducimos estos dos conceptos y reacomodamos, nos va a quedar lo siguiente. Que para el diferencial de L o diferencial de R, acuérdense que eran aproximadamente lo mismo, nos va a quedar que un desplazamiento diferencial de L lo podemos escribir como el factor de escala H1 por la derivada según la coordenada 1 por el versor de la coordenada 1 y así sucesivamente para la coordenada 2 y la coordenada 3. Si el sistema de coordenadas es ortogonal, vamos a tener que el versor E1 lo vamos a tener como el producto vectorial del versor E2 por el versor E3. El versor E2 sucesivamente y así el versor E3. O sea, E2, E3, E3, E1 y E1, E2. Y así definimos, digamos, eso nos permite saber que tenemos un sistema de coordenadas ortogonales. Otra segunda conclusión para un sistema de coordenadas ortogonales es que, obviamente, esto lo que están diciendo es que E1 está en cuadratura con E2 y E3. E2 está en cuadratura con E3 y E1 y E3 está en cuadratura con E1 y E2. De tal manera que los productos escalares de versores o vectores que están en cuadratura, obviamente a 90 grados van a dar 0. Y por otro lado, el producto escalar de versor por sí mismo se va a definir como 1. De esta manera, el teorema de Pitágoras se va a cumplir para el caso general de coordenadas curvilíneas ortogonales como el producto de h1 diferencial de 1 al cuadrado más h2 diferencial de 2 al cuadrado más h3 diferencial de 3 al cuadrado, y eso me va a dar diferencial de L al cuadrado, su módulo. Fíjense que en el caso de coordenadas cartesianas, h1, h2 y h3 valen 1, y diferencial de 1 va a ser diferencial de x, acá tendremos diferencial de y acá tendremos diferencial de z. De tal manera que diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado nos da el diferencial de L al cuadrado su módulo. En el caso de un diferencial de superficie, fíjense que si queremos calcular el diferencial de superficie 1, que corresponde a la coordenada 1, lo que tendremos que hacer es mantenemos la dirección de la coordenada 1 y será el producto de los otros dos diferenciales, diferencial de U2, diferencial de U3, H2, H3. Fíjense para este ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el diferencial de S según la dirección Z, diferencial de U2 es dx, diferencial de U3 es dy, E1 va a ser K versor y H2 y H3 van a valer 1. De esa manera tenemos los diferenciales de superficie que vamos a utilizar mucho cuando realicemos cálculos con integrales de superficie. De la misma manera podemos conseguir el diferencial de volumen como el producto de los tres factores de escala por los tres diferenciales. Diferencial U1, diferencial U2, diferencial U3. Podemos ahora tener una tabla de resumen de todos los factores de escala para las coordenadas curvilíneas ortogonales, más utilizadas en teoría de los campos, básicamente las tres que vamos a utilizar. Fíjense que en coordenadas cartesianas ya hemos adelantado que los coeficientes métricos o factores de escala iban a valer 1, 1, 1. En el caso de coordenadas cilíndricas va a valer 1, H2 va a valer R y H3 va a valer 1. Fíjense qué interesante, coeficientes métricos o factores de escala. Fíjense que el coeficiente va a dejar de ser 1 y va a tomar un valor, que en este caso es unidad de longitud, porque la segunda coordenada en coordenadas cilíndricas es un ángulo, con lo cual para que todo tome Pitágoras, por ejemplo, diferencial de longitud, tome
todos los sumandos unidades métricas, unidades de longitud, necesitamos que el factor de escala h2 tenga unidades en metros. Mientras que coordenadas esféricas, como tenemos dos coordenadas que son angulares, vamos a tener dos coeficientes métricos que van a tener unidades de longitud. Y acá podemos ver cómo se construye para cada uno de las tres tipos de coordenadas, por ejemplo, el diferencial de volumen, el ya conocido por la mayoría de nosotros, de x, de y, de z, en el caso de cartesianas, y en el caso de coordenadas cilíndricas, fíjense que sería h1, h2 y h3, 1 por r por 1 por dr de phi y de z, mientras que coordenadas esféricas va a ser h1, 1, h2r, h3r, así conformamos el r cuadrado, seno de tita, por diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de phi. De esta manera concluimos una breve introducción a lo que es las nociones de cálculo, análisis vectorial y sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales, que es un tema, herramientas matemáticas que vamos a necesitar para transitar el camino de la teoría de los campos. Los invitamos a que puedan leer la guía de estudio de cálculo vectorial donde se ahondan todos los temas explicitados en este video. Que tengan buenas tardes todos y todas.